Santo es el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Padre de la gloria, porque tú tenías o tienes un plan desde antes de la fundación del mundo. Este plan es con un propósito. Todo es para la gloria y honra de tu nombre. Tú creaste al hombre con un propósito. El pecado nos apartó de ti. Pero te damos gracias porque desde antes de la fundación del mundo, tú tenías a tu Cordero inmolado, a Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, porque Cristo vino a ser nuestro Redentor. Él pagó el precio. Aleluya. Antes éramos esclavos del pecado, pero hoy somos esclavos de la justicia tuya. Gracias por la palabra que nos estás dando. Lo que te pedimos es que le sigas dando el crecimiento a la misma y veamos la importancia de atesorar tu palabra en nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu. Gracias porque estamos aquí en la tierra para la gloria de tu gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gloria. Yo quiero volver a leer parte de la nota que yo traje el domingo, porque vamos a seguir con el mismo tema. En la reunión pasada leímos a 2 de Pedro 3:18, que nos aconseja que debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el tema de la redención de parte de Dios para nosotros, que fue efectuada en Cristo Jesús, no se debe tomar a la ligera, pero sí se debe de recibir y enseñar para recordarla, no de una manera general, sino de una manera específica y detallada. Específica y detallada. Quiere decir que por eso es que la escritura que leímos en la reunión pasada del apóstol Pedro, es que debemos crecer en la gracia y en el conocimiento. No simplemente conocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Mesías, o sea, el que Él envió. Es que hay tantos detalles de nuestro Señor Jesucristo que estamos llamados a crecer en el conocimiento de Él, y que esto debe ser recordado. ¿Por qué? Mire, yo meditaba en estas personas que en vida donan sus órganos. ¿Cuántas personas hay que por haber recibido la donación de un órgano hoy están viviendo cuando estaban sentenciados a muerte? Hay muchos ya. Pulmón, riñón, páncreas, corazón también, ¿no? Pero esos son partes de un cuerpo que la persona antes de morir decidió donar.
Pero nosotros tenemos uno que no solamente donó parte de su cuerpo, sino que Él lo dio por completo para que tengamos vida y tengamos vida eterna. Porque aquellos que han recibido un páncreas porque alguien lo donó, está viviendo, pero la muerte física le espera. Y si no tiene a Cristo, pues la muerte espiritual lo acompaña, y si no se convierte a tiempo, lo acompañará en la eternidad. Pero el nuestro, que es Cristo Jesús, se dio a sí mismo en toda su plenitud. Por eso es que el plan de redención, si nosotros queremos verlo no en una manera general, sino detallada y explicada, tenemos que ir al capítulo 12 del libro de Éxodo y explicarla hasta donde Dios nos permita, porque aquí hay que seguir orando para que Dios siga revelando. Pero esto no es para recibirla los domingos, esta administración, y tal vez después haya algún comentario, estuvo buena la administración. No, esto es para ser recibida, como le dijo Dios a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Yo no sé, los que estamos aquí, los que nos están escuchando y viendo por el video, tienen esta buena actitud de meditar. Y meditar, se puede estar meditando en cualquier hora del día, no importa lo que usted esté haciendo. Pero si usted no trata de retener, de escudriñar la palabra, ¿en qué va a estar meditando? Porque cuando meditamos es porque anhelamos que el Espíritu Santo nos dé revelación de la palabra que estamos o que Dios nos está dando. Recuerde que en el nuevo pacto hay 3 clases de personas, menciona Pablo en 1 Corintios. Yo tengo que, como creo en la Biblia, examinarme a mí mismo en qué grupo de esos 3 estoy yo. Está el hombre carnal. El hombre carnal, y escúcheme bien, esto cuando Pablo lo dijo en una congregación a hombres y mujeres que ya se habían convertido a Cristo. Pero como no había crecimiento espiritual, muchos estaban actuando en la carne. Y ahí tienen lo primero, la división. Le dijo: yo no puedo hablar a ustedes como espirituales, tengo que hablarles como a carnales. Por eso hay que tener mucho cuidado con nuestra mente natural. Si usted no entiende algo de la Biblia, mejor órele a Dios, pero no dude de lo que dice la Biblia.
Porque estamos tratando entonces de entender a Dios con nuestra mente carnal y eso es imposible. Está el hombre natural, que ese es el que no se ha convertido y que ese no entiende nada de las cosas del Espíritu. Al contrario, para él son locuras. Para el hombre carnal, hoy es mejor estar en la playa, tomándose la fría, o en una barra con estas calores que están haciendo, que estar dentro de un local como este. Nos pueden llamar bobos, fanáticos, porque ese es el hombre natural. Pero está entonces el hombre espiritual, que es aquel que anhela el crecimiento, que se ha sometido y nos estamos sometiendo a lo que dice la palabra, anhelando que Dios le dé el crecimiento para, como dice en Efesios 4, para que ya no seamos niños fluctuantes, que fluctúan, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad crezcamos en amor en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo Jesús. Esa es la responsabilidad de estos dones, de estos hombres que Cristo regaló a la iglesia, que son los apóstoles que escribieron. Máxime, el apóstol de nosotros, bíblicamente hablando, es Pablo. Yo lo he dicho muchas veces y hay que estarlo repitiendo. Por eso es que en el Nuevo Testamento, el más que vemos escribiendo a la iglesia es Pablo. 13 cartas. Porque los teólogos no se han puesto de acuerdo si el libro de los Hebreos lo escribió él. No saben quién es el autor, pero yo sé quién es. A pesar de que no soy teólogo. Pero fue el mismo autor de toda la Escritura, que es el Espíritu Santo. Amén. Así es que, si sabemos quién es el autor de un libro, de una carta, pues amén, no está mal. Pero si no lo sabemos, lo importante es lo que dice, el mensaje que está ahí. Que está ahí. Nunca se aparte de tu boca. Quiere decir que ese nunca es que debemos estar preparados para qué. Para cuando nos toque hablar, sepamos lo que estamos hablando. Que podamos decir a los que no entienden, a los que nos contradicen, escrito está. Escrito está. Ustedes saben, todos sabemos que esa fue la herramienta, por así decirlo, que Cristo usó cuando fue llevado por el Espíritu para ser tentado por Satanás. Satanás le citó la Escritura. Sí, él la conoce, él sabe lo que está escrito. Sabe que le queda poco tiempo. Y está tratando de seguir engañando, porque no quiere ir solo al lago que arde con azufre y fuego. Y al lago que arde con azufre y fuego, hay líderes religiosos que no creen en ese castigo, porque Dios es amor. Por cuanto Dios es amor, Él no va a mandar a ningún hombre, ninguna mujer a un lago que arde con azufre y fuego. Yo le digo a los tales
que en eso tienen parte de razón. Porque la Biblia a mí me enseña que Dios no quiere que nadie se pierda. Pero aquel que no procede al arrepentimiento y viene a Cristo, es que voluntariamente está decidiendo ir a ese lugar. Va a llegar un momento, según el libro de Apocalipsis 20, que se va a tener que presentar ante un trono. Ni es la federal ni es la estatal, no, es al trono blanco. O sea, es blanco porque ahí lo que hay es justicia y santidad, porque el que está sentado ahí es nada más y nada menos que Dios. Amén. Y Dios va a resucitar, esa es la segunda resurrección, a todos aquellos que se fueron de este planeta sin Cristo. Los va a resucitar, les va a volver a dar vida para que se presenten delante de Él, porque Dios no es Dios de muertos. Y ahí es donde va a aparecer un libro que se llama el libro de la vida. Y todo aquel que su nombre no aparezca inscrito en ese libro, pues fue que decidió que Dios lo mandara a ese lugar donde Dios no quiere que nadie vaya. Ese lugar está destinado para Satanás, el falso profeta y el anticristo. Pero el que quiera conocer quién fue la mujer de Caín, pues sigue negando a Cristo. Cuando llegue a ese lugar, pues allí tiene la oportunidad de preguntarle a Caín: oye, sácame de esta duda. Pero a mí me parece que no va a haber ni tiempo para hacer preguntas, porque allí va a haber un tiempo continuo y eterno del llanto y el crujir de dientes. Usted sabe lo que es que usted a voluntad propia quiso rechazar lo que Dios nos está dando. Porque hoy, en este momento, aunque usted lo haya rechazado, hay alguien que está escuchando que está rechazando a Dios, todavía tiene esperanza, tiene oportunidad. Pero cuando llega a ese lugar, el tiempo se acabó de la esperanza. Mientras la iglesia va a estar disfrutando de todo lo maravilloso que será la Nueva Jerusalén, donde ahí no va a haber más llanto, más dolor, toda lágrima será enjugada. Ahí lo que va a haber es un cuerpo glorificado como el que tiene Cristo, viendo a Dios, al Cordero, cara a cara. Si ahí está todavía, hoy estamos a tiempo, hermano. Y esto hay que traerlo como una exhortación, porque yo le decía a la hermana cuando entré que a medida que se acerca el día de que la puerta será cerrada, vamos a ver cómo muchos van a ir abandonando el camino de la verdad que es Cristo Jesús, para escuchar espíritus de engaño. Por eso es que Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, le dijo y nos dice a nosotros que el regreso de Cristo y nuestra reunión con Él, con Cristo, antes de que eso suceda, se va a manifestar la apostasía. Apostasía es rechazar, negar la verdad y estar en contra de la verdad. Se manifiesta el hijo de perdición, que es el anticristo. Yo no creo, soy de los que creo que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, pero la iglesia va a ver algo, según Pablo, de un principio. La pregunta es, Víctor Pérez, ¿estoy preparado para eso que viene?
Hermano, estamos preparados. Y usted me dirá, ¿pero qué tenemos que hacer? Manténgase en Cristo. Amén. Manténgase en la verdad. Amén. Cuando los vientos sean contrarios, entiendan que este candelero que refleja cada congregación, cada iglesia local, no denominación, cada iglesia local, que es lo que habla la Biblia. La Biblia no habla de denominaciones. La Biblia habla de iglesias locales. Entienda que cuando los vientos sean contrarios, es que tenemos que para irradiar luz tenemos que ser construidos a martillazo. Y es que este hombre natural que tenemos, esta naturaleza caída, no le gusta que la traten mal. El ego no le gusta que lo toquen. Las actitudes que teníamos de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Las cosas viejas. Bueno, vamos a Efesios 4 a la lectura de hoy. Esta escritura la sabemos de memoria, digo yo no, pero ustedes. Y él mismo, verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esta es la segunda parte, recuerde, de creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y al crecer en el conocimiento de Cristo, escúcheme bien, estamos creciendo, que es la voluntad de Dios, de conocer el plan de redención que Dios llevó a cabo en la persona de Cristo Jesús. Ahí están esos 5 ministerios, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No es que yo crea una cosa y usted otra. Es la unidad del Espíritu, creyendo lo mismo. Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Usted dirá, wow, eso es imposible. Pero si ese pensamiento llega a su mente, rechácelo. Porque la pregunta que yo hago, ¿habrá algo imposible para Dios? Entonces es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y la Biblia nos enseña, según Pablo escribiendo a los Efesios en capítulo 5, que nosotros los creyentes somos parte de Cristo, y él dice, somos carne de su carne y hueso de su hueso. Esa escritura, como muchas más, yo estuve mucho tiempo, Señor, pero ¿qué quiere decir esto? Hay una escritura en la Biblia que yo llevo años preguntándole al Señor, ahí tiene que haber alguna revelación.
después que Cristo resucite y va al mar donde están los discípulos, los apóstoles pescando. No habían pescado nada. Pero él les dijo que echaran la red a la derecha. Y la tiraron. Bueno, no hemos cogido nada, pero en tu palabra la vamos a echar, dijo Jesús. Obedecieron. ¿Y qué pasó? Se llenó la red, pero a mí lo que me llama la atención es que nos dice que la Biblia nos dice que cogieron una gran pesca. Es que dice específicamente que eran 153 peces. Señor, pero es que ahí hay una revelación. ¿Por qué tan específico es? Pero como el Señor dijo, el que busca hallará, yo sigo buscando. Y esa de que somos hueso de su hueso, carne de su carne. Cuando habla del matrimonio, que es lo que Pablo usa para hablarnos de Cristo y la gloria, de Cristo y la iglesia, pues lo que él usa es el matrimonio creyente en Cristo Jesús. Que dice carne de mi carne y hueso de mis huesos. Entonces, ahí vamos a Génesis, como hablamos la semana pasada, y ahí vemos al primer matrimonio. Y es donde aparece por primera vez ese comentario cuando Adán ve a Eva, ve a la que va a ser compañera idónea de él, que Dios se la edificó. Adán lo formó del polvo de la tierra, sopló en él aliento de vida y fue el primer hombre, un alma viviente. Ya Adán tiene vida. Pero cuando Dios lo hace caer en sueño profundo, le saca una de sus costillas, que es un hueso, y de ese hueso le edificó la que va a ser la compañera idónea de Adán. Cuando Adán la vio, ¿qué fue lo que dijo? Esa es carne de mi carne y hueso de mi hueso. ¿A qué conclusión sabia nos lleva la Biblia? Porque cuando Dios edificó a Eva del hueso de Adán, de la costilla, no sopló en ella. ¿Por qué no sopló? Porque Dios le edificó de un hueso que ya tiene vida. Entonces, ¿qué fue lo que quiso decir Adán cuando dijo, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos? Hermano, eso lo que significa es sentido de pertenencia. Esta me pertenece porque salió de mí. Por eso cuando Pablo dice que somos, refiriéndose a Cristo y la iglesia, dice que somos carne de su carne y hueso de su hueso, lo que quiere decir es que le pertenecemos a Cristo porque la iglesia sale de Cristo. Amén. Él es el dueño. Amén. Él nos compró. Amén. Y Cristo es el todo en todo, no solamente el fundamento, la piedra angular, sino que Cristo es el suministro para cada creyente que formamos la iglesia, donde Dios está formando ese nuevo hombre dentro de este estuche, de este tabernáculo que es el hombre, para que un día la obra de Dios en cada uno de nosotros sea culminada y cuando seamos desvestidos nos van a revestir y nos vamos a parecer todos ¿a quién? A Cristo Jesús. Cristo Jesús. Porque según Romanos capítulo 8, Dios, el propósito que tiene con cada uno es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero escúchame bien, Dios no comienza de afuera para adentro, ¿sabes?
Dios comienza de adentro hacia afuera. Por eso es que en el tabernáculo, vuelvo a repetir, Dios comienza dándole las instrucciones a Moisés y lo primero que Dios menciona es el arca, que está dentro de lo que propiamente es la casa de Dios, que es el lugar santísimo y el lugar santo. Amén. Entonces viene hacia afuera en la persona de Cristo a buscar al hombre que está perdido en el mundo, fuera de Dios, y que está muerto en sus delitos y pecados. Este es el atrio que habla de lo que Cristo llevó a cabo, su obra de redención, hasta ir a la cruz. Y si hay alguna duda en alguien de que el hueso nos habla de la vida, ¿se acuerdan que hablamos que la profecía tenía que cumplirse donde, referente a los huesos de Cristo, a pesar de que su cuerpo fue molido, los huesos se le podían contar, pero cuando fueron a la cruz donde estaba Cristo, los romanos acostumbraban quebrarle los huesos al que tenían en la cruz para asegurarse que si estaba vivo todavía acabara de morir, porque no lo podían bajar de la cruz hasta tanto no estuviera muerto. Pero cuando fueron donde Cristo, al cuerpo de Cristo, sus huesos no fueron quebrados. ¿Por qué? Estoy repitiendo lo que prediqué el domingo. Porque el hueso habla de la vida. Y Cristo es la vida. Amén. No que tiene vida. Es la vida inquebrantable que nadie puede destruir. Amén. Cristo en la cruz fue lo que Moisés vio cuando estaba en el desierto de Madián cuidando las ovejas de su suegro. Cuando mira y ve una zarza que arde, pero el fuego no la puede consumir. Amén. Alaba mi alma, Señor. El fuego tiró, el diablo tiró con todo lo que tenía en contra de Cristo. Cuando lo llevó cuando fue a la cruz, Satanás creía, lo tenemos. Este va derechito para el infierno conmigo. Pero no sabía que esa es la zarza que vio Moisés. Que por más que fuera el fuego, la prueba, todo lo que él pasó, Cristo es la vida indestructible de Dios, que nadie ni nada lo puede quebrantar. Y vamos a probar un poquito más por la palabra que sí el hueso nos habla de la vida. Nos habla de la vida. Si hay alguna duda, vamos a Segunda de Reyes, capítulo 13. Segunda de Reyes, capítulo 13. Y nos habla del verso 20 en adelante de la muerte de Eliseo, profeta de Dios, que fue el que sigue los pasos del profeta Elías por orden de Dios, pero llegó el día en que Eliseo murió. Y dice aquí, y murió Eliseo en el verso 20, y lo sepultaron entrado el año, o sea, a principio del año de ellos, era un año lunar, no era el de nosotros. Vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Es una costumbre que tenían los moabitas. Cuando empezaba el año, ellos comenzaban a atacar a sus enemigos, máxime al pueblo de Israel.
que siempre lo han odiado y han tratado de eliminarlo. Pero tranquilo, porque jamás podrán tener cierta victoria, pero eliminar a ese pueblo, primero tienen que eliminar al Dios de Israel. Y eso es imposible. Y aconteció, verso 21, que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, ¿qué pasó? Revivió y se levantó sobre sus pies. Mire, el que tenga duda de lo que estamos hablando leyendo esa escritura, pues no cree lo que dice la escritura. Punto. Eso está ahí en el viejo pacto. Eso está ahí. Al tocar los huesos, no dice a tocar a Eliseo, no, a tocar a los huesos de Eliseo. Si usted termina de leer el libro de Génesis, en el capítulo 50, usted va a encontrar que cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, le dan cumplimiento a una petición que había hecho José. José fue un profeta, porque le habló una profecía y le dijo que iba a venir el tiempo en que Dios los iba a sacar de allí, que los iba a llevar a la tierra que él había prometido. Entonces la petición que José le hace, que cuando ese día llegara, que por favor no dejen mis huesos aquí en Egipto. Y cuando el pueblo sale de Egipto, una de las cosas que se preocuparon es por llevar los huesos de José. Cuando uno coge todas esas escrituras y le ora a Dios, entonces Dios le permite a uno pues desarrollar un mensaje, no por la capacidad que uno tenga, sino por la capacidad que tiene la Biblia de interpretarse ella misma. Por eso hay que buscar línea sobre línea, renglón sobre renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Y de hecho, lo que yo le dije ahorita de los 153 pesos, a lo más que yo me he acercado es precisamente a que el atrio tenía 100 pies de largo, 100 codos, perdón, 50 de ancho, y se dividía en 3 partes. El lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. Ahora, ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Porque quiero asegurarme. ¿Ok? No hablar a lo loco. Y teniendo confirmación de la misma palabra que el hueso nos habla de la vida, ¿con qué es nutrida la iglesia? Pues con la vida, con Cristo, que es la vida. Que es la vida. El número 2 en la Biblia habla de testigos. Pero mire, el pueblo de Dios cuando estaba en Egipto tenía el calendario civil, el calendario de Egipto. Como nosotros hoy tenemos un calendario que le llama el calendario gregoriano, que nos indica cómo estamos hoy, qué mes, etcétera, etcétera.
Eso es fácil de entender. Pero, después que salen de Egipto, y Dios le va a ordenar en conmemoración de la Pascua, Dios le dice, hoy, este mes será el principio de ustedes de aquí en adelante. Ahora tienen 2 calendarios. El calendario civil y el calendario sagrado. Eso tiene un significado. Y ahí en adelante ahora es por el calendario sagrado. Y en ese calendario sagrado hay unas nuevas instrucciones, una nueva forma de vida, de instrucciones de parte de Dios para este pueblo, como lo hay para nosotros en el día de hoy a través de las Escrituras. Nosotros tenemos 2 nacimientos. Está el nacimiento terrenal, que un 27 de noviembre del 1944 dice que nací yo, Víctor Pérez. Ese es el nacimiento terrenal. Pero cuando yo leo a Juan capítulo 3, cuando Cristo está hablando con Nicodemo, que era un maestro de Israel, Cristo le dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación. Hay 2 calendarios, pero hay 2 nacimientos. En el nacimiento natural terrenal traímos la imagen de Adán manifestándose a través de este cuerpo y de los miembros de este cuerpo, que fue la desobediencia. Y ahí el pecado tomó control de nosotros. Donde Satanás tenía control. Pero cuando llegamos a Cristo, ahí tuvimos el nuevo nacimiento espiritual. ¿Qué hace Dios? Según Colosenses 1:13, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Mire, yo veo tantas discusiones en los videos que presentan en YouTube. Hay pastores ahí que se están enfrentando a un sacerdote católico llamado Luis Toro. Y hay veces que me da una cosita aquí y lo tengo que apagar. Porque mientras sigamos discutiendo por religiones, no vamos a ser columna y baluarte de la verdad. El que me venga a hablar a mí que la iglesia que fundamentó Cristo es la católica, o el que me venga a decir a mí que la iglesia que fundó Cristo es la pentecostal, a ambos yo le digo están equivocados. Es un disparate. Amén. ¿Y por qué yo me atrevo a decir esto? Porque cuando Cristo comenzó a predicar, Él lo que dice es lo que Él trajo. No trajo
la confirmación de una secta religiosa. Él lo que dijo fue: el tiempo se ha cumplido. Amén. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Para Dios existen dos reinos: el reino de las tinieblas o el reino de la luz. No importa cómo se llame la secta religiosa que tú estás, está en el reino de las tinieblas, porque Cristo no trajo sectas religiosas del cielo, Él trajo el reino. Amén. No vamos a entender eso. Pero lamentablemente se cumple todavía lo que Cristo le dice a los escribas y fariseos: tienen oídos, pero no oyen; tienen ojos, pero no ven. Porque es que hay unos velos. Eso es lo que produce las religiones en la mente y en el corazón del ser humano. ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3 para los adventistas de hoy en día? Que mientras leen a Moisés, porque a Moisés no le añaden a Cristo, lo que le añaden es a Elena de White, tienen un velo en sus corazones. Pero cuando se conviertan a Cristo, que entiendan que Cristo lo que trajo fue el reino celestial, el reino de los cielos, el reino de Dios, y comiencen a ver el plan de redención que Cristo llevó a cabo, ese velo va a desaparecer. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Amén. Libertad para ver la realidad del reino de Dios en nosotros. Que Cristo es el Rey. Él es el soberano. No es que va a tener que volver a postularse por 4 años más como hacen los políticos. Él vino por primera vez con relación al pecado, y su plan de redención fue un plan completo, perfecto y eterno. Amén. Se le puede añadir y se le puede quitar. Lo que tenemos es que orarle a Dios para que nos alumbre. Gloria a Dios. Para que nos alumbre. Si estudiamos el capítulo 12 de Éxodo, yo sé que hace tiempo atrás yo estuve ministrando sobre esto, pero para hablar de la redención, si no apelamos a esta escritura, hermano, y aquí hay hermanos que después de esa administración fue que llegaron. Tal vez cuántos hay viendo y escuchando el video que no se le ha ministrado. O como yo le decía a mi esposa ayer en casa, me puse a ver un video por televisión de una pastora y digo: Dios mío, pero tanto que hay que hablar de Cristo. Cogen 1 hora para hablar de ellos mismos, de cosas que no edifican. Amén. Usted tiene que entender, y yo, que cuando salgamos de esta reunión, si nos da hambre aquí en este estómago, pensamos rápido. Deja ver si hay algo hecho en casa. O si no, que Elisa me lleve a almorzar fuera. Porque este cuerpo hay que darle algo para sostenerlo y que se alimente. Y eso es algo normal y tenemos que hacerlo. Pero si usted quiere
ser una creyente y un creyente estar firme, fortalecido y ser un hombre y una mujer espiritual, el alimento que tenemos es uno solo que se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús es el pan que descendió del cielo. El que me come. Claro, el maná hablaba de Cristo Jesús en tipo y sombra. Mire, hay cosas en la Biblia que me dicen, pero wow, cuando iba por el desierto ese pueblo, en una le dio coraje con Moisés, con Aarón, porque se iban a morir de sed. Moisés clamó a Dios y Dios le dijo, coge la vara con que usaste para abrir el mar rojo, y allá adelante hay una roca, ahí en Oreb hay una piedra, dale, o háblale. Pero hermano, cuando leemos esa escritura uno dice, bueno, pues una roca, una piedra, tremendo milagro. Pero cuando Pablo interpreta eso escribiéndolo a los Corintios, dice que aquella roca que lo seguía y que le dio agua era Cristo Jesús. Amén. Aleluya. No estoy para cuestionar eso, pues si era Cristo, era Cristo. Amén. Porque Cristo es eterno, que se manifestó en diferentes maneras a ese pueblo. Aleluya. Hermano, al Dios que nosotros le servimos no es cualquier cosa. No. Gloria a Dios. Ese maná que caía, y tenían que irlo a coger porque caía en el rocío de la mañana, tempranito. ¿Se acuerdan lo que significa el rocío? Que usted lea el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 16, 17. Para recordarse. Para recordarme yo también. Que la ley por medio de Moisés fue dada más la gracia y la verdad. Ese rocío por el cual descendía y bajaba el maná tipifica la gracia de Dios. Él vino lleno de gracia y de verdad. Y recuerden que Dios le ordena lo de la Pascua después que salieron de Egipto. Porque Dios no quería y Dios no quiere. No quería para el pasado con este pueblo, pero hoy no quiere que la iglesia se olvide del plan de redención. Amén. Que Cristo efectuó. Porque mientras más conozcamos el plan de redención, hermano, más agradecidos tenemos que estar de Dios. Lo que hizo Cristo por nosotros no fue cualquier cosa. No. Los sufrimientos, recibir la ira santa del Padre mientras está en la cruz, que era lo que usted y yo nos merecíamos. Amén. Ahí le dieron 2 golpes, porque las primeras 3 horas fue vituperado, rechazado, blasfemado. ¿Por quién? Por el pueblo. Ahora viene el segundo golpe. De 12 a 3 de la tarde, la ira de Dios sobre él. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, la deuda que teníamos con Dios, Jesucristo la salvó. La saldó. Y usted me dirá,
Sí, hermano, pero esos fueron los pecados pasados. Entonces los pecados presentes, ahora Cristo tiene que volver a bajar y morir. No, No. este es un abogado. ¿Dónde era untada la sangre con un manojo de hisopo? El hisopo es una planta pequeña que absorbía, y ahí pues la untaban en los dinteles y en los postes de la puerta. ¿Por qué esa planta pequeña? Bueno, el Señor dijo, si tuvierais fe como un árbol de ceiba, ¿cómo fue que dijo? Como un grano de mostaza. Ah, como un granito de mostaza. Hermano, aquí no se, en la vida en el Señor no se comienza con una fe Algo gigante. gigante. No. Dice con cosas. Es con esa medida de fe que Dios ha impartido a cada uno, y a medida que nos sigamos humillando delante de Dios, porque mientras más revelación tengamos de Cristo, mientras más alumbrados seamos, más oscuridad voy a ver en mí. ¿Y qué es eso, hermano? Lo que me hace ver la necesidad que yo tengo en mi diario vivir de acudir al trono de la gracia, como dice Hebreos 4, que podemos ahora venir por ese camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió por su sangre. Amén. Al trono de la gracia, para obtener gracia y favor para el oportuno socorro. Y necesitamos la gracia de Dios para ser salvos. Amén. Necesitamos la gracia de Dios para vivir en esta vida terrenal. Amén. Necesitamos la gracia de Dios que es en Cristo para que nuestros matrimonios sean sólidos y de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Necesitamos la gracia de Dios para todo, Amén. menos para pecar. Amén. Gloria a Dios. Y está disponible. En la puerta. El pueblo está dentro de las casas. Juan capítulo 10, ¿qué es lo que dice? ¿Quién es la puerta? Cristo dijo, yo soy la puerta. O sea, el pueblo no tenía que ver la sangre. Quien tiene que ver ahora la sangre es Dios. Cuando Amén. Cristo vuelva, montado en un caballo blanco, dice en Apocalipsis que va a traer un nombre. Rey de reyes, Señor de señores, pero sus vestiduras van a estar, ¿qué? ¿Manchadas con qué? Con la sangre. La sangre. Escúchame bien. Escúchame bien. La sangre de Jesucristo fue derramada para la redención y perdón de nuestros pecados. Hay muchos que están pretendiendo cubrir la familia, la casa, el cajo con la sangre de Cristo. ¿Dónde era que estaba el pueblo mientras el ángel de la muerte pasaba? Dentro de la casa. Esa casa tipifica ¿a quién? A Cristo Jesús. Y la sangre quien la tiene que ver ahora es Dios, Amén. no yo. Yo creo, pero quien la tiene que ver es Dios. Amén. Cuando yo cometo una falta, vengo a pedir perdón a Dios en el nombre de Cristo. Y ahí el acusador tiene que, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Amén. Y Él está intercediendo día y noche por nosotros. Amén. Y la iglesia es de Él y Él la sabe cuidar. Amén. Por eso es que Él dijo, yo edificaré mi iglesia. O sea, la edificación de la iglesia no son programas. La iglesia es edificada con un
ingrediente que se llama Cristo Jesús. Amén. Porque somos carne de su carne y hueso de su hueso. Cristo tenía un cuerpo semejante al de nosotros. ¿Por qué semejante? Porque en este está la ley del pecado, pero en el de él No había pecado. no había pecado. Y ahí es que Dios nos ha ubicado. Cuando esté leyendo el nuevo pacto, las cartas de Pablo, tenga cuidado, mucho cuidado cuando esté leyendo, porque aparecen palabras con Cristo, pero hay otras que aparecen en Cristo. Amén. Dentro, no fuera, dentro. Estamos dentro. Mire, cuando usted estudia el capítulo 12, Dios le dijo, cuando vayan a escoger el cordero, puede ser de las ovejas o de las cabras. ¿Por qué? Cuando usted lea Mateo 25, ¿dónde van a estar las ovejas? A la derecha. A la derecha. ¿Y los cabros y las cabras? A la izquierda. Ah, pues entonces las cabras no tienen nada de bueno. Entonces Cristo le da el cumplimiento a esa palabra, porque cuando Cristo va a la cruz, para Dios, Él es bueno. Pero cuando depositó el pecado de toda la humanidad, ahí Cristo es como una cabra que es mala. Amén. Ay, hermano, se atreve a decir eso. 2 Corintios 5:21. Está representando. Ay, no representando, ahí es viviendo eso en la realidad. Aquel que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Amén. Ahí está. Que los cabros éramos nosotros. Pero entonces ahí es donde aparece la palabra que Cristo nos está representando. Y Él ocupa nuestro lugar. Ahí Él le da el cumplimiento de las ovejas y de las cabras. Amén. Pero nos sacó de ahí para que seamos de las ovejas. Cuando usted lee el capítulo 6 de Génesis, usted va a ver que Dios dijo, espera, hasta aquí llegué. Por la maldad del hombre, ya usted sabe. No voy a contender con el hombre más porque su tendencia es al mal. Entonces Dios llama a un hombre que Dios lo consideró justo. Y lo llamó, que se llamó ¿cómo? Noé. Dios le dijo, prepara tu marca. Le da las instrucciones. Y Dios le dice, ¿por qué? Para ese tiempo no llovía. Pero como quien le está hablando a Noé es Dios, Dios le creyó a Dios. Voy a mandar un diluvio de 40 días y 40 noches. Cuando Noé entró en el arca, ¿se acuerda alguien aquí cuántos años tenía? Ok. Tenía 600 años. Y el día 17 del segundo mes, Dios le dijo que entrara dentro del arca. Ya el arca estaba preparada. Mire, dentro del arca. ¿Vino el diluvio o no vino? Sí. Él siguió las instrucciones, metió todo lo que Dios le dijo, y ahí dentro ahora del arca hay 8 personas. El día 17 del primer mes del segundo año, el arca reposó sobre un monte llamado Ararat.
¿verdad? ¿Por qué yo hago énfasis en el número 17? Cuando Noé está dentro del arca, mientras el diluvio está cayendo, el arca va ¿hacia dónde? Hacia arriba. Y eso nos está hablando que Noé con su familia está viviendo un tiempo de resurrección. Amén. Mientras afuera hay muerte, ellos están viviendo en resurrección. Amén. Ahora, cuando vamos a las instrucciones de la Pascua, o sea, el Cordero Pascual tenía que ser desde el día 10 hasta el día 14, 4 días, tenía que ser examinado, porque no podía tener manchas, no podía tener enfermedad, y tenía que ser de 1 año de nacido. ¿Por qué de 1 año? Porque un cordero de 1 año no ha sido usado, para nada. Y ese cordero es tipo de Cristo Jesús, el Cordero Pascual. A los 14 días, el cordero tenía que ser inmolado. Esa fecha Cristo Jesús le dio cumplimiento al pie de la letra. Día 14. ¿Cuántos días después de la muerte él dijo que iba a resucitar? Al tercer día. 14 más 3 son 17. Y después que Cristo resucitó, Dios nos tiene ahora en Cristo. Quiere decir que el número 17 nos habla de la resurrección de Cristo, pero que nosotros fuimos resucitados juntamente con Él. Con Él. Amén. Esto no es fácil. Amén. Yo espero que me estén entendiendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Pero es necesario explicar esto, Amén. y que lo veamos. Que lo veamos. Porque como le dije, si lo logramos ver con detenimiento, no en términos generales, sino explicado como Dios nos está permitiendo hacerlo, vamos a vivir una vida agradecida de Dios. Amén. Agradecido de Dios. Sí. Más que agradecido. Más que agradecido. Por eso, cuando Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 5 de su primera carta, Pablo, cuando está hablando de un problema que había en esa congregación, él dice que debemos recordar. Pero cuando Pablo habla de una celebración, que es la celebración de la Pascua, Pablo nos dijo que debemos celebrar al Cordero. Él dijo, debemos celebrar la Pascua, porque nuestra Pascua, no él no dice nuestro Cordero, él dice, porque nuestra Pascua, el cual es Cristo Jesús, ya Él fue sacrificado por nosotros. Amén. Lo que quiere decir que la Pascua hay que escudriñarla para que Dios nos alumbre y ver todos los aspectos que tiene la redención que Cristo llevó a cabo, el cual Él es nuestra Pascua.
Él es nuestra paz. Lo que quiere decir es, y me creo yo, que ustedes están interesados en que sigamos hablando de esto. Amén. Amén. Pues nos vemos el domingo. Amén. La paz de Dios es con todos. Y a los que están conectados con nosotros, Dios les bendiga. Felipe Rosado, Luis Jefe Miranda, Heriberto, Saimara, mi nieta, Dios les bendiga a todos.